Hola, me llamo Kiko Torrent, soy el director financiero de Ascensión La Torre y la empresa es una empresa con bastante historia, nació en 1959, tenemos muchos años de tradición y la tercera generación ya está trabajando en ella. Yo pertenezco a la segunda generación y me licencié en Ciencias Empresariales. Estudié en el año 86. Es curioso porque yo siempre quise trabajar yo estudié empresariales, luego hice un máster de banca y bolsa porque quería realmente, era lo que más me había llamado la atención y lo que más me gustaba desde que empecé, pero cuando llevaba 6 meses escasos, cuando por fin lo conseguí y estaba trabajando curiosamente en un departamento de auditoría, me di cuenta de que aquello no era no me identificaba con la gente con la que estaba trabajando, y en cambio sí que lo hacía con mi padre, con mi madre y con la gente con la que ellos se rodeaban. Entonces, pues bueno, era muy joven, hablaba 2 idiomas, no me importaba, sabía que si tenía que dar un cambio tenía que ser en aquel momento, entonces pues preferí derivarme hacia la empresa privada. Me incorporé, fui la segunda incorporación, porque primero se incorporó mi hermano Guillermo, que lleva todo el tema comercial, luego lo hice yo, llevando la dirección financiera de administración, y finalmente lo hizo Pau, que es mi hermano pequeño, que es ingeniero informático y es el que lleva producción y calidad. Entonces, bueno, somos una empresa familiar, tenemos nuestros más y nuestros menos, pero yo creo que al final suma mucho más que resta. Bueno, la formación yo creo que es fundamental, por lo menos en mi caso, te da un bagaje, una base, una actitud diferente a la hora de enfocar diferentes problemas que van surgiendo. Yo en su momento, a nivel particular, o sea, en su momento yo trabajaba para una gran compañía en la que tenía una proyección de futuro, pero en la que iba a estar continuamente encorsetado por las direcciones de mis superiores. Esto es una pyme, no tiene nada que ver. Entonces aquí, para bien y para mal, yo soy, junto con mis hermanos, somos nuestros propios jefes. O sea, dirigimos lo que queremos hacer, sabemos dónde estamos y dónde nos gustaría estar. Entonces, en función de eso, tratamos de avanzar. Es la eterna pregunta, ¿qué es mejor ser? ¿Cabeza de ratón o cola de león? Yo en su momento, como había comentado antes, tuve muy claro que mi vocación era prefería, para bien o para mal, equivocarme yo, pero hacerlo y ser dueño de mis actos. Para mí eso es impagable. O sea, yo cuando vengo a trabajar, vengo a mi casa. Es como si saliera de mi casa y me vuelvo a desplazar a otra casa que sigue siendo tan mía como la anterior. Entonces eso te da una satisfacción personal importantísima. Entonces, en ese sentido, yo creo que la formación forma una parte muy importante de la forma en la que yo personalmente tengo para afrontar las cosas. Nosotros somos, como os he dicho, somos 3 hermanos y luego mi sobrino, que también está, por curiosidad y casualidades, pues bueno, 2 tenemos formación y hay otros 2 que no la tienen. Los 2 que no obtuvieron, o sea, no formación a nivel de carrera universitaria. Los que no la tienen sí que se han esforzado, y me he dado cuenta yo que se han ido formando mucho más y han llegado incluso donde estamos nosotros, o incluso, por ejemplo, a nivel de idiomas, más lejos. Y Pau y yo, que somos, como he dicho antes, él es ingeniero y yo soy economista, yo creo que a ambos nos ha ayudado mucho lo que hemos estudiado para poder afrontar los problemas que tenemos en el día a día. En cuanto a los otros 2 pies del equipo, que son Guillermo y Guillem, su función es mucho más creativa, entonces digamos que ellos sí que tienen una formación mucho más continua, entonces sí que están yéndose continuamente a ver ferias, a ver productos, a ver tendencias, y no solo, yo creo que ahí está la clave y el kit del éxito de Ascensión La Torre, no solo relacionado con el mueble, sino multisectorial. O sea, nosotros hoy por hoy tenemos más en común podemos tener más en común con una joyería o con una tipología de teléfonos que con un fabricante de sofás, porque nosotros estamos totalmente encuadrados y nos identificamos con la vida premium. Entonces, en ese sentido, podemos tener más que ver con ellos que con nuestros propios compañeros de sector. Bueno, a nivel de recursos humanos, nosotros tenemos dos secciones. Vamos, yo lo diferenciaría claramente. Por una parte tenemos el tema de producción, es la gente que está trabajando en taller y está fabricando físicamente el producto.
Y luego tendríamos el staff de la oficina. Aquí yo siempre digo que somos un equipo. De hecho, nuestra oficina estamos todos en el mismo espacio, todos en mesas separadas, pero todos compartimos el mismo espacio. Y eso lo hacemos porque cuando hicimos nuestras nuevas instalaciones teníamos muy claro que no queríamos que se filtrara o que se perdiera información. Nosotros no estamos en despachos aparte porque entendemos que somos un equipo. Entonces, en ese sentido, aparte de la formación que podáis tener o que debáis tener y que hayáis estudiado, que es lo que más os gusta, yo creo que es importante y fundamental una serie de cualidades, como son facilidad para trabajar en equipo, capacidad para renunciar al bien común en beneficio, o sea, al bien particular en beneficio del bien común. O sea, a lo mejor hay algo que te fastidia más o que te molesta, pero eso va a ser bueno para el resto. Bueno, pues es importante que sepáis poder renunciar a esto, a pequeños logros individuales que a lo mejor os darían pequeños éxitos a corto plazo, pero que a largo no van a beneficiar a la entidad como tal. Eso creo que es muy importante. Los idiomas, por supuesto, fundamental. Empatía y capacidad para relacionarse. Y yo creo que también es muy importante, yo creo que hay gente con mucha capacidad a la que descubres con el tiempo. Y eso es porque no han sabido comunicar esas capacidades o esas virtudes. Es importante que seáis buenos comunicadores, que os enfrentéis directamente o sea, que habléis de tú a tú, tanto a vuestros iguales como a vuestros jefes, a la gente que está por debajo de vosotros, y que intentéis transmitir el espíritu, el ADN de la empresa. O sea, esto es un poco como cuando te vas a comprar a un gran almacén y cuando estás en caja, la cajera te dice, ¿quieres espárragos? O sea, de la primera a la última persona de esa organización está pretendiendo vender y transmitir los valores de su empresa. Bueno, pues eso en las pymes también es muy importante porque se transmite. Si una persona contesta el teléfono y sonríe, la persona que está a la otra parte se va a dar cuenta de que está sonriendo. Y eso poco a poco va a ayudar y va a allanar el camino largo, duro y tortuoso que tiene cualquier empresa que se lance al mercado. Y va a activar la singularidad de la empresa. Entonces, no sé si os estoy liando un poco o no, pero bueno, comunicad, no tengáis miedo a hacerlo. Ayudaos ayudaos de todas las técnicas que estén a vuestro alrededor para intentar ser buenos comunicadores. Y es importante también que os dejéis guiar por las directrices de la empresa. Cada empresa es como una pequeña familia, ¿vale? Entonces ahí nosotros aquí hacemos las cosas de una manera y en otra empresa que a lo mejor está en el mismo punto lo hacen de una forma totalmente diferente. Bueno, pues yo estoy convencido de que tenéis mucho que aportar, pero hacedlo siguiendo las directrices que os dan. Y sobre eso intentad mejorar todo lo que podáis.